¿Has oído hablar de las criptomonedas y la promesa de hacerte rico rápidamente? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, suena emocionante, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que detrás de este boom se esconde un riesgo mucho mayor de lo que te imaginas? Un riesgo que muchos expertos comparan con una auténtica estafa. En este vídeo vamos a desvelar la verdad incómoda sobre las criptomonedas, su falta de valor subyacente, su extrema volatilidad y por qué podrían estar más cerca de un esquema Ponzi que de una inversión seria. ¿Sabes quiénes son los más interesados en hablar bien de las criptomonedas? Los que han comprado. Por algo será. Y al final del vídeo te desvelaré un secreto: el precio que creo yo que valdrán las criptomonedas en no demasiado tiempo. Hay claramente dos armas fundamentales en este supuesto mercado. Por un lado, el FOMO, Fear of Missing Out, o en español, miedo a perderse algo, que es el miedo a quedarse fuera de experiencias positivas que otros parecen estar disfrutando. Ves a gente presumiendo de ganancias increíbles y es fácil sentir que te estás perdiendo algo, quedándote fuera de la oportunidad del siglo. Este miedo a perderse algo es una de las principales armas de este mercado. Y por otro lado, la promesa de riqueza fácil. Te venden la idea de que con poco esfuerzo y una pequeña inversión puedes multiplicar tu dinero de la noche a la mañana. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde realmente viene ese dinero? Te voy a dar una explicación muy sencilla. A diferencia de las acciones de una empresa que representan una parte de un negocio real con activos, ingresos y beneficios, muchas criptomonedas no tienen absolutamente nada detrás. No generan flujo de caja, no tienen propiedades, no producen bienes ni servicios. Su valor se basa puramente en la especulación y en la creencia de que llegará alguien que estará dispuesto a pagar más por ella en el futuro. Bill Gates ha llamado esto la teoría del más tonto. Vamos a pensar en un objeto de colección, un sello raro o una obra de arte. Su valor es subjetivo y depende de la demanda. Si la moda pasa, su valor puede caer drásticamente. Los españoles conocen muy bien lo que pasó con dos empresas que invertían en sello: Forum Filatélico y Afinsa, dos grandes estafas piramidales. Y ahora, sin embargo, piensa en una inversión tradicional. Las acciones representan una parte de la propiedad de una empresa. Su valor y dividendos están ligados a sus beneficios, rentabilidad y perspectiva de crecimiento de la economía real. Los bonos, como ya hemos visto en nuestro vídeo dedicado a las rentas fijas, representan prestar dinero a una empresa, y que la empresa pueda pagar sus préstamos y sus intereses dependen también de la economía real. Los fondos de inversión se centran en acciones y bonos de distintas empresas y el rendimiento de tu inversión va a depender del éxito colectivo de estas empresas en las que estás invirtiendo y que producen bienes y servicios en la economía real. Las inversiones inmobiliarias, oficinas, locales comerciales y viviendas generan ingresos a través de arrendamiento y su valor depende de la demanda del mercado y de la actividad económica real. Supongo que habéis notado la diferencia en este tipo de inversiones. En todas he utilizado la expresión economía real. ¿Qué es un esquema Ponzi? Pues es lo que se conoce vulgarmente como estafa piramidal. Los primeros inversores son pagados con el dinero de los nuevos, creando una ilusión de ganancia hasta que el sistema colapsa por falta de nuevos participantes. ¿Te suena familiar? El aumento de precio de muchas criptomonedas se está basando en gran medida en la entrada constante de nuevos compradores. Si el flujo de nuevos inversores se detiene, ¿quién sostendrá los precios? ¿Cuál es el valor real que justifica esas cotizaciones astronómicas? ¿Conocéis la estafa de Bernard Madoff? Wall Street fraud who masterminded the largest Ponzi scheme in history is going to spend the rest of his life behind bars. Wall Street's biggest swindler ever, now behind bars. Un clásico esquema de Ponzi. Fue una de las mayores estafas piramidales de la historia. Prometía rendimientos increíbles sin una actividad económica real que lo respaldara. De hecho, se supone que era un fondo de inversión, pero la realidad es que con ese dinero que se ingresaba en el fondo no se compraba ningún tipo de acciones ni bonos. Simplemente se inventaban el rendimiento del fondo y pagaban a los que se iban saliendo con el dinero de los que iban entrando. ¿No ves ciertas similitudes con el mundo de las criptomonedas? Algunos de los riesgos asociados son, primero, la volatilidad extrema. Hemos visto cómo criptomonedas que valían miles de dólares se desploman en cuestión de horas, dejando a muchos inversores arruinados. Esta volatilidad extrema hace que sea completamente imposible considerarlas una inversión segura y predecible. En segundo lugar, la falta de regulación. A diferencia de los mercados financieros tradicionales, el mundo de las criptomonedas está en gran medida desregulado.
Esto significa menos protección para los inversores y más espacios para fraudes y manipulaciones del mercado. ¿A quién vas a reclamar si pierdes tu dinero en una plataforma de criptomonedas que desaparece de la noche a la mañana? Y si por ejemplo pierdes las claves de tu monedero virtual, adiós a tus criptomonedas. Tercero, la complejidad. Son instrumentos complejos, a veces difíciles de entender por el inversor medio. Cuarto, falta de liquidez. Puede ser difícil vender tus criptomonedas rápidamente sin sufrir grandes pérdidas. 5. Problemas transfronterizos. Los actores implicados pueden no estar localizados en tu país, con lo que se dificulta la resolución de conflictos. No hace mucho hemos visto a Javier Milei promocionando una criptomoneda que resultó ser un fraude. Aquí tenemos una noticia de CHV informando sobre una estafa piramidal en Chile donde una doctora perdió gran cantidad de dinero. Jugó su futuro económico, pidió dinero prestado y gastó los millones de 3 propiedades que vendió. El resultado, 400 millones de pesos que hoy no sabe si va a poder recuperar. Esta es la historia de una sofisticada estafa disfrazada de inversiones en criptomonedas. En Infobae vemos cómo usan la IA para estafar con criptomonedas. El periódico La Nación recoge el testimonio de un usuario anónimo de Reddit que invirtió todos sus ahorros y los de su pareja en Bitcoin, perdiéndolo todo. Tanto en TikTok como en Instagram vemos supuestos gurús promocionando criptomonedas que te harán rico. Los ejemplos son cientos de miles. Es crucial entender que invertir en criptomonedas conlleva un riesgo extremadamente alto. Su falta de valor intrínseco y su parecido con esquemas Ponzi son motivos de gran preocupación. No te dejes llevar por la euforia y las promesas de riqueza fácil. Infórmate a fondo y sé extremadamente cauteloso. ¿Estás realmente dispuesto a arriesgar tus ahorros en un activo cuyo valor es puramente especulativo? O te lo pregunto de otra manera. ¿Comprarías acciones de una empresa que no existe? ¿Entiendes los riesgos involucrados o simplemente estás siguiendo la corriente? Y como os prometí al comienzo del vídeo, os digo cuál es mi valor estimado de las criptomonedas. Las criptomonedas va a llegar un día que valdrán cero, absolutamente nada. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que también estén informados sobre los riesgos de las criptomonedas. Déjame tus comentarios abajo. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Has tenido alguna experiencia con las criptomonedas? Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete para más contenido que te ayuden a proteger tus finanzas, toca la campanita para que te avise de nuevos vídeos y nos vemos en el próximo.